Director de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Igualmente, Denise, muy buenas tardes a ustedes y a todo su auditorio. Mira, yo dividiría las cosas. Por un lado, haría una valoración del proceso de selección de los 7 magistrados. Es un proceso jurídicamente muy complejo que involucra a la Suprema Corte como un primer filtro. En esa etapa me parece que se hizo un trabajo, pues digamos, de revisión de currículums y de entrevistas relativamente satisfactorio. Yo creo que ahí el problema fue que privó una lógica muy opaca, de mucha opacidad en el proceso de desahogo de esa etapa preliminar, pero al final las 7 ternas que se conformaron pues fueron ternas relativamente equilibradas, en las cuales había personalidades y perfiles dignos de ser considerados, y creo que hasta ahí el proceso no es cuestionable. En la segunda etapa, pues volvemos a entrar en una lógica de negociación política que la hemos visto para muchos nombramientos y que en efecto lo que genera al final es esta sensación de que hay una especie de, digamos, equilibrio de fuerzas en la manera en la que se terminan eligiendo a las personas que ocupan este tipo de cargos. Yo creo, si me hubieran preguntado hasta ahí mi valoración, yo diría, creo que es positiva, quizá no es la óptima, pero las 7 personas que fueron designadas pues han hecho lo que tenían que hacer para estar ahí, tienen experiencia en la materia, unos más que otros, tienen una trayectoria pues pública, me parece que digna de ser reconocida, algunos más jóvenes que tendrán que madurar ahí, pero yo les diría, yo hasta esa etapa no vi mal el nombramiento, me parecía que lo que había que dar es el beneficio de la duda y empezar a generar un contexto de exigencia para que esta sala superior estuviera a la altura de los retos que va a tener, que son muchos. Lo que sí me parece un despropósito es el otro tema. El del prolongar su estancia. Prolongar su estancia. Me parece un despropósito en todos los sentidos. Me parece que tiene vicios serios de inconstitucionalidad, porque lo que van a hacer es ¿Y por qué lo están haciendo? De entrada, dime, Pedro, ¿cuál es la motivación? Mira, la única racionalidad que yo puedo encontrar, y sabes que no son mis terrenos, yo soy constitucionalista, no, yo sé, pero la única racionalidad es política. Es decir, con esta posposición de plazos, logran garantizar que estos 7 magistrados califiquen 2 elecciones presidenciales. Y de alguna manera sacan del juego al próximo Senado. El Senado que se conformará en 2018 y que no sabemos cuál será su integración, no va a tener posibilidades de incidir en la conformación del tribunal que calificará las elecciones en 2024. Es decir, de alguna manera le conculcan la posibilidad de nombrar a los senadores que hubieran sido renovados a lo largo de estos años y, digamos, se quedan con un tribunal que, por lo que sabemos y por lo que se ve, les queda cómodo. Y lo cual ya de suyo es una violación a la lógica constitucional, porque le están privando a una integración del Senado que todavía no existe, pero que va a existir, la posibilidad de incidir en la integración de un órgano de Estado que tiene facultades para integrar. Por eso es interesante, Pedro, porque esto es una alianza PRI, PAN y PRD. Interesante, ¿no? Yo creo que están pensando en Morena. Exacto, es lo que, Pedro, es lo que te iba a decir, es PRI, PAN y PRD. Dicen, oye, mira, la verdad no nos está yendo muy bien. Esto todo es ficción, ¿eh? Sí, claro. Claro, todo esto es ficción. No nos está yendo muy bien en las encuestas. Ve tú a saber qué pasa, un independiente, Morena, ve tú a saber si por ahí el alcalde de Guadalajara le... MC, Enrique Alfaro con Vete a saber. Ciudadano. Entonces, mira, vámonos a quitar de sustos. Vamos a poner unos magistrados que nos duren 2 elecciones presidenciales. Yo creo que es eso. Y me parece verdaderamente bruto. O sea, ahí sí es como la conformación de un establishment. No, es escandaloso. Sí. Porque además acaban de nombrar un tribunal después de un proceso muy azaroso, complejo, largo, que va además a sustituir a una sala superior muy desprestigiada. Así es. Es un poder importantísimo de cara a lo que sigue en materia electoral, y los mismos senadores a los 2 días le dan el primer golpe a la legitimidad de ese tribunal, porque ya ahora generaron una serie de especulaciones y cuestionamientos que además pueden tener consecuencias jurídicas. Como lo que me decías, que a lo mejor hay aquí un elemento de inconstitucionalidad. Yo creo que lo hay, yo creo que cuando menos lo hay por partida doble. Por un lado, porque están, digamos, alterando la conformación de un órgano que ya conformaron. Lo que hicieron el otro día fue un acto jurídicamente completo. Nombraron formalmente a unas personas por unos plazos
que además están en sintonía con lo que establece el transitorio de la reforma electoral, que dice 3, 6 y 9 años. Entonces lo que tendrían que hacer es nombrar de nuevo. No puede, sobre un nombramiento ya concluido, prorrogar el plazo de vigencia del mismo, porque además el artículo 99 de la Constitución, para el Tribunal Electoral en específico, dice que los nombramientos son improrrogables. Bueno, interesante. Y por si no bastara, concluyo Dime. nada más, se trata de una reforma de lo que se conoce una norma privativa, es decir, que solo está destinada a alterar el estado jurídico de 4 personas. Y eso rompe con la lógica del derecho, que las normas deben de tener un carácter general, abstracto, y no pueden ser normas, digamos, a modo... Sí, con nombre y apellido, a la medida pues. de 3 personas, ¿no? Claro. 4 personas. Bueno, Pedro, interesante, te agradezco muchísimo y también porque estas cosas revelan el estado anímico y estratégico de la clase política. Muchísimas gracias, Pedro. Pues a ustedes muchas gracias y es una lástima porque creo que iban más o menos bien y ya volvieron a descomponerlo todo. Gracias. Bueno.